trabajar, después de dormir la siesta. Hoy es un día que da gusto quedarse hasta entrada de la tarde. Está con nosotros el diputado nacional Ricardo López Murphy. Qué gusto, Ricardo, Igualmente tenerlo. para mí. Tanto tiempo y tanto para hablar. A su disposición. Hay tanto, hay tanto. Bueno, yo quiero empezar de atrás para adelante, si me permiten, con lo último, lo que se está generando, y quiero conocer su opinión. Javier Milei, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que también entra en escena. ¿Cómo ve ese ida y vuelta entre Milei y Macri? Un pedido concreto del presidente de pedirle a Mauricio Macri juntar fuerzas para arrasar con el kirchnerismo. Macri comenzó bien con la contestación y después se complicó. Me parece que todo gobierno trata de ampliar su base de sustentación. Eso. Sí. Creo también que hay diferencias marcadas entre la fuerza política del ingeniero Macri y la del oficialismo. Mi impresión personal es que eso no va a terminar en una coalición. Esa es mi impresión personal por lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires. Pero yo no estoy en la cabeza de ellos. Mi sensación es que la fuerza del ingeniero Macri tiene una tradición más institucionalista. O sea, esto de tratar el presupuesto, nunca se le hubiera ocurrido prorrogar un impuesto por decreto. Esas cosas no... Es decir, yo asimilo al ingeniero Macri, y espero que lo tome bien él, más a Piñera y a Lacalle que al tipo de liderazgo que tenemos hoy acá. Así que esa es mi impresión, pero él tiene toda la libertad y todos los derechos de hacer la coalición que crea conveniente. Yo creo que al país le haría bien tener una alternativa a la fuerza de Milei y al kirchnerismo. ¿Una alternativa republicana? Una alternativa republicana que valore la necesidad de la reforma económica y de insertarnos en el mundo y de estabilizar y de ser más, ser un país más atractivo para el desarrollo, para el crecimiento, pero que al mismo tiempo conserve las formas en varias dimensiones. Las formas institucionales, el presupuesto en el Congreso, la división de poderes y el lenguaje. Y acá quiero ser preciso. El lenguaje de nuestra Constitución es consolidar la paz interior, contribuir a la unión nacional. No es el lenguaje del antagonismo, el odio, el rencor. Es el lenguaje de convivir y alternar en paz. En las últimas declaraciones que ayer nos mostraba Ceci, Patricia Bullrich hizo referencia al gobierno del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, y cuando pones a desmenuzarte lo que dijo, como que habló de una cierta tibieza a la hora de tomar decisiones. Ella fue ministra a los 4 años, ¿no? Por eso. Claro. Bueno, pero ella dijo que veces, ahora las cosas son diferentes y que se ejecutan. Hay que hacerse autocríticas empezando por uno mismo, ¿no? O sea, yo no integré ese gobierno. En realidad yo fui muy crítico de los primeros 2 años. Me parecía que ese programa económico no era el apropiado y lamentablemente tuve razón. Pero también creo que el país era distinto al de hoy. El grado de, digamos, de tolerancia o de comprensión que había para llevar adelante reformas era distinto. O sea, ¿no había tanta tolerancia? No, a mí me parece que todavía el fracaso catastrófico, el daño inmenso que hizo el kirchnerismo no se percibía en toda su dimensión. Yo creo que ahora una gran parte de la sociedad percibe ese daño inmenso, ese empobrecimiento que nos trajeron, esa destrucción institucional, y eso ha dado espacio a que hoy las propuestas de reforma tengan oídos receptivos. Yo hace 50 años, no tengo miedo de decir mi edad, hace 50 años que lucho para que tengamos equilibrio fiscal. Bueno, hizo autocrítica Macri en su momento de quizá no fui claro con lo que yo había recibido. Yo creo que uno de los errores que él cometió y el gradualismo otro, dicho por él. No hacer un balance adecuado de lo que recibía. Nada es gratis.
¿Por qué no lo hizo? Porque si él hacía ese balance, su acceso a los mercados de crédito iba a estar restringido. Complicado. Siempre en la vida usted enfrenta dilemas. Obvio. Si usted dice, estoy muy mal, bueno, entonces no te presto. Él nunca reconoció, digo, para ser honesto en esto, él nunca reconoció la gravedad de la situación porque eso le permitía acceder a financiamiento con la especulación que con el tiempo iba a poder corregir los desvíos. Ricardo, de cara a las elecciones de este año y en base a lo que comentábamos antes de este acercamiento entre el PRO y la Libertad Avanza, a ver, Mauricio Macri se mostró muy abierto y es más, avanzó con un segundo tuit donde menciona personas para una eventual mesa de diálogo para ciertos lineamientos en esa alianza con la Libertad Avanza. Desde Casa Rosada dejaron trascender que hasta mayo no se iba a hablar del tema. En el macrismo hablan de destratos casi permanentes por parte de buena parte de los libertarios. Para los libertarios, Mauricio Macri tiene que aliarse con ellos porque si no quedaría en evidencia en las elecciones que realmente le queda muy poco porcentaje de lo que era el voto pro. Dicen, si va solo va a sacar realmente muy poco. ¿Usted considera que es así? ¿Considera que la Libertad Avanza le absorbió tanto porcentaje al PRO? A ver, a lo mejor yo no soy un buen ejemplo para esto. Yo soy un político de convicciones, de agenda, de propuestas. Nunca fui un seguidor de encuestas. O sea, yo no miro qué es lo que la gente quiere escuchar y digo. Yo digo lo que creo que el país necesita hace, está mal que lo diga, 55 años. O sea, no es que lo hago ahora. Y usted puede ver ese récord con cuidado. Y yo aguanto el archivo. No, esto no quiere decir que mi archivo es una cosa superior, sino digo, he sido muy coherente y consistente. A mí me da la sensación que yo no veo esa afinidad para poder llegar a ese acuerdo. No la veo. Pero bueno, yo no voy a ser el que va a estar en ese arreglo, o como dijo María Eugenia Talerico, en ese enchastre. Eso no estoy en eso. ¿Cómo ve la gestión económica del presidente? Recién hablábamos con Darío Rubinstein, economista, ante la posibilidad concreta de salir del cepo. El presidente dice que sí lo tiene en carpeta. Antes necesita, bueno, él habla siempre de 11.000 millones de dólares, ¿no? Los tiene que comprar, que no los puede comprar. Entonces está difícil eso. A ver, yo creo que el gobierno recibió una crisis espantosa, como yo nunca había visto en mi vida. Estaba quebrado el sector fiscal, teníamos 70.000 millones de dólares de deuda un día en el Banco Central, no teníamos, todos los proveedores del exterior del sector privado estaban impagos, se había caído el acuerdo con el fondo, estábamos en una situación de colapso. Peor no se podía como estar. Nunca yo había visto. Solo y creo que el presidente Milei cometió un error al no describir con precisión, no con esa, vio que él dice 17.000 y nadie entiende de qué habla. Yo digo, lo que yo explico sí se entiende. Se entiende, no le pagábamos a los proveedores, no le pagábamos al Estado, teníamos quiebra con el fondo, teníamos una inflación galopante y el riesgo de que eso espiralizara en una situación totalmente fuera de control. A favor del gobierno, pudo controlar esa situación, lo hizo con un programa muy enérgico. Yo creo que el programa tenía que ser un programa de fuerte recorte del gasto. A lo mejor yo lo hubiera hecho con otros componentes, pero había que hacer eso. Y la verdad que el programa en esos términos salió bien. La tasa de inflación colapsó, el riesgo país colapsó. Recuerden que lo teníamos a 2.800. O sea, nosotros estábamos vedados en una situación extrema. Uruguay tiene 80 de riesgo país. Es como si usted tuviera de fiebre 60. Es una cosa absurda. Entonces, eso se controló y eso está en el activo del gobierno. Y hay que ser muy cínico, muy necio, sinvergüenza para no reconocer eso. Claro. Ahora, dicho eso, yo creo que el programa presenta desbalances e inconsistencias. Primero, si al país le va bien, le tiene que ir bien al sector agropecuario, a la industria, a los exportadores, al empleo privado. Y eso no está bien. No está bien, y eso no está bien, en mi opinión,
porque la estrategia del gobierno ha llevado a una sobrevaluación cambiaria. Al presidente le molesta que digan atraso, yo tengo un lenguaje diferente, digo sobrevaluación. Bueno, el campo está de brazos cruzados esperando la baja de retenciones, ¿no? Bueno, ahí viene. Yo he estado en el Congreso estos días y digo, estoy en mi despacho, se ve por el outfit, look. digamos. El look. Yo en el Congreso recibo gente del que el calzado, del neumático, del agro, de los hoteles. Toda la gente me viene con planteos muy Lógicos. angustiantes. Sí, sí, sí. Y eso creo yo que refleja un problema, que es esto que tengamos 9.500 millones de reservas negativas, digo, para acordarnos. El presidente triplicó la cantidad de la base monetaria, una cosa increíble. Nunca ningún gobierno ha emitido como este. ¿Por qué no hubo inflación? Digo, no sé si lo podré explicar, porque mi esposa es contadora y ayer me pasé 2 horas explicándoselo. ¿Qué es lo que ocurrió? La gente creía que se venía el fin del mundo, que no iba a Venezuela. Cuando vio que no iba el fin del mundo, que el gobierno cerró las cuentas y se puso la situación bajo control, la velocidad, que era 50 veces, colapsó. Entonces, la cantidad fue compensada por la caída de velocidad, por eso hemos podido emitir tanto. Con esa emisión pagó parte de la deuda del Banco Central. Digo, para... Bien. No es que hubo un paso de Fumanchu ahí. Sí, sí, no, está explicando los lo que que miramos pasó. los números sabemos qué pasó. Una última, sí. Se vienen las sesiones extraordinarias la semana que viene. El gobierno no incluyó presupuesto 2025. Lo cual es un error, para que sea práctico. Mire, en el diseño institucional nuestro, muy liberal, yo creo haber sido, no libertario, liberal, creo ser casi emblemático de esas ideas en la Argentina, no por mis méritos, sino por mi edad. Son muchos años defendiendo esta idea. Alberdi puso en el Congreso 3 cosas: el control del dinero, el control de la deuda y el control de los impuestos. Usted no puede subir impuestos, no puede subir la deuda y el presupuesto lo establece el Congreso. Es vital a nuestra institucionalidad que el Congreso haga el presupuesto. Y estamos forzando las cosas al no hacerlo. ¿Por qué eso es importante? Porque la clave de las sociedades abiertas, libres, es no hay tributación sin representación. No taxation without representation. ¿Cuál es la representación? Es que el gasto lo deciden los representantes del pueblo. ¿Cómo era antes de la Revolución Francesa? Los monarcas, algunos de ellos no ilustrados, decidían el presupuesto como si fuera su bolsillo. El régimen republicano de Alberdi no permite eso. Ricardo, siempre es un gusto tenerlo. Muchas gracias. Ha sido muy amable. Que tenga buena jornada. Nos vamos a ir a una pausa breve, como siempre. Estamos juntos hasta las 14. Hay muchísima información.